Bien. Bien, ¿cómo están? ¿Cómo está el ánimo? ¿Lo pasaron bien? ¿Fin de semana? ¿Descansaron? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? De semana de tareitas de ¿Ah? semestre. ¿Semana Fin de qué? semana de tareitas de fin de De semestre. tareitas. Bien. Qué bueno. Bien, vamos a empezar la clase. Vamos a hacer una clase muy enfocada al segundo punto. Les compartí la presentación, ¿la ven, cierto? ¿Sí? Sí. ¿No? Sí, ¿Sí? sí, se ve. Ya, bacán, bacán. Yo siempre les pregunto igual para cerciorarme que esté bien, que no haya algún problema, que vea yo algo que es distinto a ustedes. Pasa a veces. Bien, la pregunta con la que empezamos hoy día la clase es una pregunta súper abierta y es: ¿quién gobierna el mundo realmente? En la clase anterior estuvimos hablando del discurso escatológico y algo tiene que ver eso con esta pregunta. ¿Quién ustedes creen que gobierna el mundo realmente? Francisca Asensio está por ahí. Francisca Asensio, ¿estás? ¿Podrías contestar la pregunta desde tu cotidianeidad? ¿Qué es lo que tú crees que pasa ahí? No está, parece. Andrés Becerra, ¿estás por ahí? Profe, la Fran le está escribiendo en el chat. Ya. Ya, el miedo. ¿Y el miedo se articula de qué manera, Francisca? Francisca se muere. Siempre echando su talla. ¿Alguien más? Lancen algunas ideas. ¿Quién más? Noemí, Relación a lo del dinero, Alonso. yo creo que al final son las personas que tienen plata, porque al final todo como que en la actualidad o en el mundo que vivimos ahora, todo va al dinero y el dinero hace la felicidad y el dinero hace el poder, entonces eh, los grupos que tienen el poder y que al final van viendo cómo se lleva el mundo son los que tienen plata. Eso es lo que creo yo. Sí, parece ser como que una idea es eso, ¿sí? Que quien tiene el dinero gobierna todo lo que pasa alrededor del mundo. Francisca Asensio habla de las potencias mundiales, Tiziana, la gente que sepa mover masas con un buen discurso, el dinero principalmente, va ganando como 5-2 más o menos, el dinero versus otras opiniones. ¿Alguien tiene otra opinión al respecto? ¿O alguna opinión que matice unas dimensiones, aspectos? Yael Gutiérrez, Ghislaine, están por ahí, podría alguna de las dos comentar otra opinión, otra cosa. Yo estoy de acuerdo con lo que dicen los demás sobre la gente que tiene poder o el dinero. Encuentro que ellos son los que gobiernan porque se han mantenido así como por mucho tiempo en el poder las mismas personas o los mismos apellidos más que nada. Ya. ¿Y en Chile quién gobierna? Los Illuminati. ¿En Chile quién gobierna? Hay algunas familias que son como las más importantes. Ya. Algunas familias importantes. ¿Conocemos algunas familias importantes? En Chile, por lo menos, que son las que gobiernan. Mate, Angelini, Lucy, claro. Edwards.
que ni siquiera son nombres españoles castizos, y como que pareciera ser que ni siquiera la clase española social más acomodada fue la que finalmente tomó el control, según lo que vemos, que estos apellidos no son de ninguna de esa naturaleza. Entonces, parece ser que esto escapa un poco al constructo que uno se arma históricamente hablando cuando le dicen que de alguna u otra forma hay cierta tradición histórica, social, familiar, qué sé yo, y ciertos méritos como para seguir avanzando. Bueno, tal vez puede serlo, no sé, se puede especular harto. Ya, esta pregunta es una pregunta interesante que yo se las dejo lanzada porque, si bien es abierta, lo que hace es también vincularnos con uno de los propósitos del análisis crítico del discurso, que es poder registrar cuáles son los ámbitos de poder en los que se mueve la gente y que está vinculada a ciertos discursos de poder. Irremediablemente el análisis del discurso tiene que pasar por eso, no solamente, bueno, y es por eso mismo que el análisis del discurso como disciplina toma su propio camino, a diferencia de la gramática del texto, por ejemplo, que es más bien una herramienta técnica para poder, que nos entrega herramientas para poder analizar textos y procesar textos. Y eso está muy bien, porque es parte del bagaje instrumental que tenemos que tener para poder avanzar en un proceso de trabajo, de construcción, de cierto bagaje profesional. Pero el análisis del discurso es una disciplina que tiene una tendencia súper fuerte, muy marcada en el análisis crítico del discurso, y hacia allá donde vamos a ir avanzando, cuando veamos a los principios que se desglosan desde Van Dijk y otros autores. Por el momento nosotros vamos avanzando desde el modelo narrativo, y desde ese punto de vista tenemos harto que ver cuando hablábamos en la clase anterior del análisis del discurso escatológico, y hoy día cuando hablemos del discurso de revelación, como esos dos tipos de discursos son muy cercanos, parece que fueran casi lo mismo, pero en realidad los dos apuntan a objetivos y funciones con ciertas diferencias, que los hace ser cada uno un tipo de discurso en particular. Ya. Esta imagen, por ejemplo, ahí está el link para que después lo vean ustedes con más detalle. No sé si la han visto alguna vez. Es una imagen que tiende a responder desde un web, un sitio web, un blog tipo Anonymous, que tiene esta teoría de la estructuración o la estructura de las redes a nivel planetario, digamos, de nuestro planeta. Y si ven ustedes el detalle de lo que aparece acá, es harta cosa. En el fondo lo que está diciendo, si nos miramos primeramente ahí arriba, es súper conspirativa esta, si no la consideren como algo que tenga una validez histórica por especialistas, sino que es más bien una cuestión así media conspirativa para declarar cómo el mundo se podría estructurar. Y fíjense que arriba lo que aparece es la conformación de una gran élite, que esa élite estaría conformada por ciertos grupos de poder, ya algunos dicen los Illuminati, otros dicen que están los masones metidos, ciertas logias, cierta estructura. Y que en el fondo lo que sí nos puede servir a nosotros de esto, más que el gran título de arriba, es, fíjense las ramificaciones hacia abajo y los sectores. Por ejemplo acá, cómo la religión toma un papel preponderante, cómo el mercado de las drogas y las armas toma otro papel preponderante, cómo las agencias de inteligencia también están metidas, en los negocios y la banca, ¿ya? Las ideologías políticas que aplican ciertos planes de trabajo, la élite militar, ¿ya? Todos estos grandes conglomerados de personas y organizaciones con ciertas dosis de poder relacionadas principalmente a dinero, estatus, ámbitos de influencia, ámbitos de interés y de influencia en ciertos mercados, de alguna manera constituyen este gran armazón. Ninguno de estos elementos, podemos cambiar todos los títulos de quienes sean los que estén arriba, pero ninguno de estos podría pasar desapercibido desde el punto de vista de que no tuviesen algo que decir. O sea, de alguna manera algo tienen que decir y algo hacen al respecto. Por ejemplo, súper cuestionado, o sea, digamos, viene al tapete de nuevo, sobre la marcha, el hecho de que hace un tiempo atrás se suicida Jeffrey Epstein,
que se recuerdan que apareció en todas las noticias como un tipo que hacía trata de blancas y un abusador, un psicópata que instalado en el poder desde ciertas élites norteamericanas y europeas, el tipo estaba instalado ahí muy cómodamente, muy amigo de todo el mundo, ¿sí? No solo de Trump, amigo de mucha gente. Y pasa que al tipo, después de muchos años, lo logran agarrar y se suicida. Es súper raro que se suicide en un lugar de confinamiento. Y posteriormente, la semana pasada, o hace 2 semanas atrás, aparece la noticia de que matan al hijo de de una magistrada que estaba trabajando en el caso. Entonces, ¿qué pasa? Como que no hay ninguna alternativa como para poder explorar aquella área. Entonces, todo ese tipo de ingredientes sazonan el hecho de que hay grupos de poder que trabajan desde atrás y tienen instalados sus negocios y hacen lo que les parece. Saltando algunos totalmente dentro de lo ético y otros totalmente fuera de la ética y moralidad y todo eso. Bueno, un poco de eso se trata hoy día la clase. Vamos a revisar desde ese punto de vista la expresión vamos a empezar a adentrar un poco en la expresión del poder y de las dimensiones discursivas. Esta imagen también es bien especial porque es la pirámide de los Illuminati. Por ahí alguien citó los Illuminati, así que pensé que alguien lo iba a citar, así que pum, lo puse para que le echaran una mirada y al link que le quieran, que la explicación que tiene sobre la pirámide de la manipulación, o sea, cómo una élite instalada en la punta de la pirámide tiene las redes de tal manera tejidas para poder influir en los distintos ámbitos de poder, de negocios y de todo ámbito social, cultural, político, independiente de los gobiernos democráticamente constituidos o no democráticamente constituidos. También nos deja un poco una sensación un poco deprimente el hecho de que como de no confiar en la democracia, como que de no poder escoger nuestros propios gobernantes y que esos gobernantes no van a hacer nada porque hay ámbitos de poder exacerbados. Y la verdad es que si ustedes miran solamente nuestra realidad chilensis, así el latifundio que somos nosotros, un país chiquitito al margen, por ahí que a veces tiene unas peleas como de gallinero, así como no teniendo nada que ver con el resto del mundo, así muy locales y muy regionales. ¿Ah? Nuestras peleas a veces también tienen mucho que ver con estos discursos de poder y interrelaciones de ciertos grupos de élite que acá en Chile nosotros los conocemos porque son 4, 5, 6, 7, 8 familias muy importantes, más el resto de personas que giran en torno a estos ámbitos de poder y de decisión. Y que por ende, si se les toca algún ámbito a ellos, saltan como, porque obvio, lo que pasó por ejemplo con el hecho de las reelecciones, la reelección de diputados, reelección de senadores, nadie quiere salir nunca más de los hemiciclos, porque es súper lucrativo y tienes ámbito de poder y controlas además todo lo que ocurre. Y por ende, y esto es lo interesante, para efectos de lo que nosotros hacemos, que todas esas personas hablan como personas o hablan como organizaciones o hablan como en lugar de una organización o de un grupo de interés. Lo hacen y a pesar de que pareciese que no lo hicieran, desde ese punto de vista sí lo hacen. Y la gracia es ver cómo ese discurso está maquillado para que se produzca aquello y a nosotros nos parezca algo muy natural. ¿Ah? ¿Cuántas veces hemos escuchado, sin casi darnos cuenta, que algún senador o diputado está defendiendo con mucha propiedad, por ejemplo, se pone en el lugar de las personas y de una comunidad y dice tal o cual cosa para proteger, qué sé yo, un fin común, un bien común? Y cuando uno empieza a explorar un poco, se da cuenta que hay tal y cuales personas que son amigos de él y que parece ser que uno especula, que qué raro esto. Ya, entonces, ese tipo de cuestiones son súper interesantes de explorar. Ya, aquí hay algunas ideas fuerzas que quiero compartir con ustedes. Primero, que el discurso escatológico, una idea que viene de la clase anterior, funciona como un dispositivo comunicacional, ¿ya? Al igual también que el discurso de revelación. O sea, es decir, construyen esto, que fue un término que se puso muy de moda estos últimos años, que es las postverdades. Es como construir una verdad a mi pinta, a mi manera, lo que me conviene a mí. ¿Ya? Entonces, de esa manera, el discurso escatológico va a tener que buscar y recurrir a ciertos elementos de sustrato narrativo. Los componentes del monomito son los elementos de sustrato con los que trabajan todos estos tipos de discursos.
Es por eso que vimos el discurso monomítico. Porque el monomito provee estos arquetipos o estas fuerzas inconscientes colectivas, que de alguna forma lo que hacen es construir personajes, acciones, escenarios, tramas, lecciones que se aprenden o que no se aprenden, moralejas o riesgos con los que tú vas a estar sometido y que deberías tratar de evitar. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario? Bien, vamos a ver el discurso de revelación. El discurso de revelación tiene ciertos tintes que son muy tal vez más exacerbados que el escatológico, porque el discurso de revelación trabaja netamente en el ámbito simbólico. O sea, no es un discurso que uno pueda dar una lectura, primera lectura. No es como decir, si yo hablo del discurso de revelación como mañana se va a abrir el cielo y va a aparecer Jesucristo, es probablemente que me tilden de loco esquizofrénico, a no ser que sea parte de una secta muy cerrada, muy esquizofrénica también, muy psicótica, psicopática, no sé. El discurso de revelación tiene que jugar con el discurso con el punto de vista simbólico, porque es la única manera en que nutre y le da garantía a que la gente pueda escucharlo. O sea, yo me intereso en escuchar un discurso de revelación sabiendo que es un discurso simbólico y no de otra manera. El discurso escatológico puede ser más brutal, puede ser como veíamos en la clase anterior, es decir, mañana se acaba internet y se acaba la electricidad y hasta aquí llegamos todos, nunca más van a poder vivir una vida tranquila como de repente, pase o no pase eso, en realidad uno se da cuenta que hay que sopesar de qué se trata esto, es una artimaña para qué o cual cosa. El discurso simbólico tiende a buscar hacer una construcción más a mediano y largo plazo, y eso hace que muchos tipos de discursos simbólicos estén instalados en nuestra mente y en nuestro ADN prácticamente, desde el punto de vista de que nos permiten entender la realidad. Esta es la famosa Torre del Diablo. ¿Ya? La Torre del Diablo es una torre que es una montaña, una pequeña montaña, colina, no sé cuál sea el término técnico, que está instalada en la memoria colectiva del norteamericano desde que empieza el proceso de colonización. Y cuando llegan los colonizadores y se encuentran con el pueblo Lakota, ese pueblo cuenta la historia, que ese es el lugar de la revelación, de la revelación de los poderes mágicos que tienen que ver con esa cultura en particular. Es el lugar donde la mujer búfalo blanco reveló la pipa sagrada. También es bien interesante que digamos, la manera de la transición es una revelación desde algo que aparece arriba de esto, porque parece que esto tiene como una forma de pipa o algo así, y que es arriba donde se produce esta revelación en una noche. Por supuesto, la historia cuenta que es una noche, tiene todos los ingredientes, una noche oscura, con niebla, estaban acampando, los hombres se habían dormido, y solo esta mujer es la que despierta y es testigo de esta revelación de fuego en la pipa sagrada. Bueno, la pipa sagrada finalmente cayó en un gran cliché y se transformó en la pipa de la paz. No sé si ustedes han visto eso, como en todos los clichés incluso las películas western norteamericanas, siempre parecía como que había un momento en que no sé, sin tener que haber visto mucho western, de las películas viejas, los años 40, 50, 60, por ahí estoy hablando. En todas esas películas aparecía siempre algún vaquero que se fumaba a sentarse la pipa de la paz con algún indígena. Y bueno, eso quedó como un cliché cultural que proviene de estas cosas más ancestrales. Entonces, hoy día cuando alguien habla que, oye, fumemos la pipa de la paz, es decir, oye, pongámonos de acuerdo, como es un cliché de esa naturaleza. Bueno, resulta que este elemento, y aquí viene lo interesante, que hoy día nosotros como seres humanos que vivimos en una sociedad tan posmoderna y tan llena de multiplicidades de ideas, ideologías, en mundos posibles, hoy día las cosas se mezclan, y se mezclan a partir de la cultura popular. La cultura popular hoy día
si bien empezó como un gran fenómeno mediático cuando aparece el cine por primera vez, aparece la radio, la televisión, hoy día tenemos muchos más canales, pero en esencia sigue siendo lo mismo, sigue siendo esta transmisión de información a través de un montón de medios, donde hay interlocutores que crean historias para que unos se maravillen o salgan arrancando. El concepto es básicamente el mismo. Acá entonces tenemos hay una película que se llama Encuentros cercanos del tercer tipo. Y es una película que ustedes no creo que hayan visto porque es una película que apareció como en el año 77, 78. O sea, los 30, 40 años después de la película apareció como remasterizada. Y está por ahí, uno la puede pillar. Yo creo que ustedes la deben haber escuchado hablar. Y la tomo por dos razones. Primero porque es un muy estupendo ejemplo de lo que es el discurso de revelación. Un discurso de revelación hecho desde el punto de vista de un autor, ¿ya? O sea, artísticamente hablando, hay un autor detrás que esboza un discurso que tiene una finalidad estética, artística, y que por ello mismo conlleva o vehicula un mensaje simbólico, estructuralmente simbólico, que la función que tiene es entretenernos, pero a la vez está entregando un mensaje. Entonces, ese tipo de discurso puede ser estructurado desde el punto de vista de la autoría o desde el punto de vista de un personaje público de opinión que lo estructura rápidamente para llegar a nosotros. Gastón Sublet, que afortunadamente todavía está vivo, tiene como 90 años ya. Gastón Sublet todavía un profesor de la Universidad Católica y muy famoso porque ha explorado musicalmente la cultura mapuche, antropológicamente la cultura mapuche, nuestra cultura como chilensis, y es filósofo también. Y él, en uno de los libros que yo le dejé en la bibliografía, hace mención y hace un análisis propiamente de esta película. Y nos expone todos estos elementos que aparecen acá. ¿Ya? Aparece la montaña sagrada, el niño raptado, la extraña melodía para la conexión, la torre del diablo, que es la torre que le acabo de mostrar anteriormente, el triángulo, la visión, los tótems o los elementos sagrados y los elegidos. Todos esos son elementos, los ingredientes del caldo de cultivo fundamental. Es como que yo quiero hacer una torta. Esta es la torta de la revelación. Aquí está la torta del discurso de revelación. Estos son los elementos fundamentales. Y él los explica en el análisis que hace, lo explica de manera bien detallada. Yo les voy a dar una pincelada sobre eso, para que veamos de qué se trata este discurso de la revelación. Básicamente la historia del encuentro cercano de ese tipo, esa es su imagen más icónica, es la historia de un personaje común y corriente, Roy Neary se llama el personaje, que un técnico reparador de líneas eléctricas que en la mitad de Estados Unidos se encuentra con que experimenta un encuentro cercano. Primero ve luces y queda muy, muy entusiasmado por lo que está ocurriendo, y empiezan a pasar otras cosas, empiezan otros ingredientes. Aparece la amenaza del rapto, de la abducción, aparece por otro lado. Uno piensa que la primera vez que se ve la película parece como, wow, esta película se va a tratar de abducciones o algo así, pero empiezan a aparecer otras cosas, porque la película también empieza con ahí están las imágenes de la película, como la más icónica. Tiene varias cosas. Aparecen los científicos involucrados en un proyecto de búsqueda de vida extraterrestre, que se grafica en este gran encuentro final. Aparece la típica escena de la abducción, un auto, la línea férrea del tren y la clásica abducción. Aparece como esta revelación donde el tipo está automáticamente estructurando a partir de lo que está escuchando, como casi telepáticamente, empieza a construir una torre, una montaña, algo. Aparece la montaña propiamente tal, y aparece el clásico extraterrestre, tal cual aparece en la imagen ahí, que es el típico extraterrestre. Perdón.
Este año se cumplen 4 décadas de lanzamiento de Encuentros cercanos del tercer tipo, ¿Escucha? ¿Todo escucha? una de las obras fundamentales del cine ¿Escucha? de ciencia ficción. ¿Qué se escucha? Dirigida y escrita por Steven Spielberg y protagonizada por Richard Dreyfuss, Terry Garr y François Truffaut, la cinta se estrenó en noviembre de 1977, con una buena acogida de la crítica y del público, siendo uno de los mayores éxitos de taquilla de ese año. Esta cinta de culto cuenta la historia de Roy Neary, reparador de líneas eléctricas de Indiana, a quien le cambia la vida al experimentar un encuentro con un objeto volador no identificado, de cuya existencia está al tanto el gobierno de los Estados Unidos, el cual colabora con los ovnis en una especie de equipo internacional de científicos investigadores. El guión de este film tiene un enfoque personalista, tratado desde la óptica de 3 personajes afectados por el tema de diferente forma. El hombre común y corriente que tiene un encuentro alienígena, la madre que padece la abducción de un hijo y el científico apasionado por el tema, que al final entrelazan sus vidas con los visitantes del espacio. Debido en gran parte al gran trabajo creativo de Carlo Rambaldi, quien se encargó de su diseño, esta película popularizó la tipología de los extraterrestres conocidos como los grises, de cabezas grandes y ojos negros, pequeños, altamente inteligentes y con poderes psíquicos, es decir, la forma más frecuentemente referida en los casos de abducción extraterrestre y en la cultura popular. Gracias a su emocionante y original historia, porque no era la típica película de una invasión alienígena, y de sus impresionantes efectos especiales, Encuentros cercanos del tercer tipo obtuvo 8 candidaturas a los premios Oscar, incluyendo la de Mejor Director, pero solo se llevó 1. El Oscar a la mejor fotografía para Vilmos Zsigmond, llevándose además un premio especial por la edición de sonido para Frank E. Warner. El pasado 2 de julio, 40 años después y en el Día Mundial del OVNI, Sony Pictures... Bueno, ahí está. Bueno, dicen, una de las cosas que dicen es que como justo salió con Star Wars, nunca pudo ser tan popular como Star Wars, porque Star Wars arrasó con todo. Bien, eso es, ahí están los elementos fundamentales del discurso, planteados en este breve tráiler que encontré como crítica, review ultra rápido. Aquí está la historia, para que le echen una mirada, como, digamos, la anécdota de lo que pasa. A mí me interesa fundamentalmente que ustedes puedan leer de hecho vamos a terminar antes la clase, para que ustedes tomen tiempo para leer el artículo de Gastón Soulet, porque la crítica que él hace y cómo va estructurando cada uno de los elementos simbólicos, me interesa mucho que lo puedan revisar, porque lo tenemos que aplicar de alguna manera lo vamos a aplicar a los trabajos, al taller y al trabajo final, la forma de ir tomando. Quiero que se fijen en la forma de ir tomando cada uno de los conceptos y poder ir explicándolos paso a paso. Obviamente que lo que hay detrás de Soulet como autor, como crítico, como una persona erudita, es que maneja mucha información y ha leído mucho en su vida, y por ende no tenemos cómo llegar nosotros, necesitamos 40 años más para leer todo lo que él ha leído. Pero no por eso se invalida nuestro análisis. De todas maneras, creo que... o sea, una persona como él, yo me imagino, o un análisis como este, despersonalizándolo de él, un análisis como este toma más riqueza si es visto a la luz de lo que ustedes viven hoy día, de la edad que tienen, las circunstancias que han vivido, lo que piensan acerca del futuro, lo que ven en su alrededor, lo que han experimentado con otros tipos de discursos simbólicos. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces, vale la pena revisar. Acá yo les dejo, solo para ir empujando un poco el análisis y la lectura, los elementos que él revisa en la película. Por ejemplo, la montaña sagrada está muy ligada al concepto de la renovación de la alianza. O sea, él dice abiertamente que esto es una película instalada en la tradición judeo-cristiana, y precisamente es como retoma la visión judía de la vida, como el
el camino judío antiguo que está en el Antiguo Testamento. O sea, como que él dice que aquí hay como una recreación de aquello, por ese símbolo de la montaña sagrada. Recuerden que Moisés en la montaña sagrada, desde la montaña sagrada muestra los 10 mandamientos. Y él es el que hace el cambio de era en la cultura judía. La extraña melodía de la conexión, el re, mi, do, sol, que es la coordenada para conectarse con Yahvé. O sea, tiene que haber un vínculo, un paso a. La torre del diablo es el lugar prohibido. Lo del triángulo, revísenlo en la parte que aparece porque es más largo de explicar. Lo de la visión es bien interesante porque esa visión de la clásica visión, aquí toma prestado un elemento apocalíptico, porque la clásica visión de los 4 jinetes del apocalipsis está plasmada en 4 ovnis que aparecen. Y esos 4 ovnis que aparecen se reorganizan en 3. Y hay un juego ahí simbólico bien interesante. Los tótems, los tótems han existido siempre, han estado presentes y se popularizaron por su nombre como tal a partir del estudio de las culturas amerindias, indígenas de América del Norte, cuando llegaron los colonizadores, específicamente en la zona de Estados Unidos, norte y Canadá, sur, aparecen ahí los primeros, los tótems, estas figuras magistrales de animales puestos unos sobre los otros que representaban las divinidades en un pack, por decirlo de una forma, en una gran representación única, aparecían estos elementos. Bueno, los tótems acá, para nosotros, en nuestra cultura actual, los tótems son distintos elementos que existen. Por ejemplo, los ovnis se hicieron tan populares porque se transformaban como el símbolo de lo misterioso y de lo sagrado. Es por eso que algunos piensan que los ovnis vienen a entregarnos la buena nueva, y por otro lado, otros dicen que los ovnis son como una especie de inteligencias maquiavélicas que vienen a exterminarnos. Todo eso es simbólico, fíjate. Y los elegidos de la luz, que es el gran elemento simbólico que va a estar repetido siempre en el tipo de discurso de revelación, con otros nombres, con miles de nombres, y que aparece, por ejemplo, cuando se dice que, y esto lo digo con mucho cuidado porque no quiero herir susceptibilidades, pero cuando de repente empezamos nosotros a decir que existen, que los elegidos son los que comulgan con tal verdad y no con otra, y que los que van a lograr vivir una vida más plena son estos que somos nosotros, los que creemos de tales cosas y de esta manera y otros no, nos metemos un poco en ese elemento simbólico de que somos los elegidos. Y es por eso que también nos gusta ver discursos donde aparecemos nosotros reflejados en nuestra forma de pensar o sentir. Bien, ¿alguna pregunta o comentarios acá? No por ahora. ¿No por ahora? Bien. Bueno, en síntesis, hemos visto hasta el momento, ya esto, bueno, hemos visto 2 unidades grandes, pero en referencia al mundo narrativo, o al mundo narrativo de los modelos. Hemos visto cómo el monomito, los arquetipos del viaje del héroe están presentes en muchos discursos. Y aquí en esta slide yo aquí les dejo un resumen un poco de lo que hemos visto, en términos de que el discurso escatológico va a referirse al fin del mundo, la revelación es la transición a la luz, y estos discursos pueden ser vistos a la luz de estos elementos que se mencionan a continuación, el viaje del héroe, el tiempo sagrado, versus tiempo profano, los arquetipos funcionales, monomitos. ¿Ya? Cuando se habla de que el principio es el fin es el principio, que no solamente está en esa serie de la que hablábamos en la clase anterior, sino que hay muchos otros relatos donde aparece el principio es el fin es el principio, tiene mucho que ver con esta sensación del discurso escatológico del fin del mundo y de la revelación inmediatamente, que es la transición. O sea, están unidos, están conectados. Es por eso que una serie como Dark le fascinó a todo el mundo y se transformó en fenómeno, porque retoma estos viejos discursos míticos de lo escatológico y la revelación. Aunque parezca futurista o no, de hecho, la idea es que la revelación tiene que ver con el futuro, con la apuesta hacia ver el futuro.
Y lo escatológico tiende a buscar el cierre con el pasado para poder ir hacia adelante. Entonces, aquí hay un círculo. Si lo pudiésemos dibujar, habría como una especie de círculo. Bien, eso es. La lectura de referencia es esta, las páginas 74 a la 94. ¿Ya? Yo aquí les dejo en la presentación una tarea como para que le den una vuelta a la búsqueda de este tipo de discursos que pudiesen aparecer de distintas maneras tenidos. Yo los invito a que busquen, hagan la vuelta, denle una vuelta a esto, porque puede que de aquí salga el tema final, el tema para el caso, el taller de análisis, y salga el tema para el proyecto final. O sea, que puedan, por ejemplo, encuentro un discurso que me parece que tiene las dos características, lo escatológico y el discurso de revelación, que es un discurso político que se acaba de dar o que lo dio algún personaje público o algún personaje conocido mundialmente, y basta con tomar ese discurso y empezar a analizarlo desde ese punto de vista, y tal vez se puedan después, para efectos del proyecto, incorporar la dimensión, por ejemplo, la dimensión de la multimodal, que es lo que vamos a ver en la unidad 3 a partir de la siguiente clase. Lo multimodal, que es cómo los elementos multimedia, audiovisuales, gráficos están presentes y se van generando, van produciendo este discurso, y lo van produciendo como en un efecto de loop, por siempre. ¿Ya? Esas son cosas que vamos a ver después, en la próxima clase. Les dejo entonces, y este video se los voy a dejar como bonus track, sobre un tipo que habla sobre la pirámide de la riqueza, de cómo este personaje es un tipo que tiene una empresa que vende cursos de trading, o sea, de cómo hacer apuestas en el mundo de los bienes raíces y de la bolsa y eso. Pero a mí lo que me interesa, no me interesa ese aspecto de él, me interesa que en este video él habla de cómo se distribuye la riqueza en el mundo, ¿ah? De los ricos, los pobres, etc. Y es bien interesante cómo va a tenerlo un dato así rápido, que les puede servir también para empezar a analizar y ver cómo enfrentar las próximas cosas que se vienen. Acá en su classroom está el libro en bibliografía. ¿Ya? Aquí están las páginas del texto, de 74 a 94. Esto es el libro. ¿Sí? Echen una mirada, son las 10:22 de la mañana. Tienen hasta las 10:40 en términos estrictos como a poder aprovechar el tiempo y darle una lectura. ¿Ya? Cualquier cosa me preguntan. Yo voy a cerrar la sesión, pero voy a estar en el correo si es que necesitan alguna pregunta, preguntarme algo. Y no sé, ¿tienen ahora alguna inquietud, pregunta, comentario final? No, profe. Ya, bien. Fíjese que acá está la unidad 2, narratología, monomito. En la bibliografía está el número 10, que es Sublet mensajes. Bien. Bien, eso sería todo. Aprovechen de leer, entonces, por lo menos aprovechen de adelantar algunas páginas. Si no pueden leerlo entero, traten de leer lo que puedan en este rato. Porque eso necesitan hacer ustedes un análisis, una revisión, más que yo les cuente de qué se trata. ¿Ya? Eso sería todo por hoy, señores y señoras. Que estén muy bien. Que estén muy bien. Igual las páginas, vale, gracias. La página 74 en adelante, está aquí. 74-94. Es el último artículo que aparece en el libro. ¿Ya? Vale, que tengan buena semana. Que estén muy bien. Igual. Chao. Adiós. Chao, chao. Bien.